Diseño es una empresa referente dentro del sector del mueble tapizado y auxiliar, hecho que se fundamenta en su constante evolución para la mejora de sus procesos y sus productos con un diseño de carácter innovador y su fuerte compromiso por la calidad y el medio ambiente. La empresa está certificada en las normas de gestión de calidad ISO 9001 y de gestión medioambiental ISO 14001. Dispone también del certificado de producto denominado símbolo de calidad, marca de calidad de producto referente en el sector y que garantiza que los productos y materiales cumplen la normativa aplicable de ensayos realizados en laboratorios reconocidos. Sancal Diseño aplica acciones de mejora ambiental sobre sus productos derivadas de su sistema de gestión medioambiental. Participa en proyectos de coinnovación con el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera de la Región de Murcia, CETEM, y la Agrupación Empresarial Innovadora de Fabricantes de Muebles y Afines de la Región de Murcia, Amuebla. El proyecto se aplicó a la mesa ROC, que se compone de 3 elementos: tapa, pie central y base del pie. La tapa está fabricada con tablero de M y el acabado puede ser lacado, chapado en roble y tintado o tapa de espejo pegada sobre el tablero de M. El pie central y la base son de acero F1 imprimado y lacado. La mesa elevable incorpora un sistema neumático de 2 posiciones. Hablamos con el responsable del Departamento de Oficina Técnica, Rafa García, diseñador industrial. Nos comentará su experiencia en la incorporación de criterios medioambientales en el diseño de la mesa ROC y cómo llevaron a cabo el proyecto. En primer lugar, formamos un equipo de trabajo multidisciplinar con distintas áreas de esta empresa, como fueron el departamento de diseño, la oficina técnica, compras, producción, calidad y medio ambiente, y que asesorados por CETEN y Amuebla trabajamos en la identificación de los aspectos e impactos ambientales generados de este producto. Cada departamento se encargó de recopilar los datos necesarios para hacer un primer análisis cualitativo de las etapas del ciclo de vida del producto, haciendo una evaluación estratégica ambiental que nos aportó datos acerca de qué etapas tenían mayor contribución en el impacto ambiental del producto durante todo su ciclo de vida. Las conclusiones que obtuvimos en resumen fueron que las etapas con mayor impacto eran la de selección de materiales, el proceso de producción y el proceso de embalaje y transporte. Con esta información comenzamos a trabajar en las ideas de mejora centrándonos en estas 3 etapas. Contactamos con los proveedores para la búsqueda de materiales con un menor impacto, para que los tableros tuvieran un bajo contenido de formaldehído y metales con un mejor comportamiento ambiental, así como que los barnices tuviesen un menor contenido en componentes orgánicos volátiles. El departamento de producción y de calidad y de medio ambiente recopilaron datos de tiempo de máquina, así como datos de consumo energético, y cuantificaron los residuos generados y las emisiones a la atmósfera. Nosotros en el Departamento de Diseño y Oficina Técnica aportamos valoraciones de concepto y de estética de producto. Valoramos si podíamos mantener las mismas características formales y contactamos con los proveedores de los materiales para ver si durante el proceso productivo de estos se iban a implicar algún cambio en los aspectos formales del producto. No es fácil mantener la calidad de un producto cuando se cambia un proceso de fabricación, y era un aspecto que queríamos conservar en este mueble auxiliar. Además, en el proceso de diseño tenemos definida la metodología para la verificación de calidad de los prototipos nuevos, criterio que alinea la estrategia ambiental de optimización de la vida útil del producto con la del cumplimiento de los requisitos de la certificación de calidad del producto que tenemos, símbolo de calidad. Esta nos obliga a cumplir la normativa vigente aplicable a nuestros productos y anualmente realizamos ensayos en laboratorios reconocidos. Aseguramos la durabilidad del producto evitando que un producto tenga que ser desechado o en el fin de vida sea antes de lo esperado. Se realiza un mejor aprovechamiento de los recursos, de los materiales y de la energía empleadas durante su fabricación.
Siempre ensayamos nuestros prototipos antes de comercializarlos a un nivel de ensayo de uso público, con exigencias en cuanto a resistencia mayores que las exigidas para el mueble de hogar. Aplicamos 3 acciones claramente identificables. La primera fue en los materiales. Buscamos tableros con un índice menor de formaldehídos. Buscamos lacas y barnices con un menor índice de compuestos orgánicos volátiles. Durante la segunda fase fue el proceso productivo. En esta fase no encontramos que pudiésemos optimizar nada, puesto que ya se encontraba totalmente optimizado. La tercera acción fue el embalaje y la distribución. Esta fue la fase donde más incidimos, sobre todo en el embalaje, puesto que detectamos dos posibles mejoras. Una fue respecto a los materiales a emplear en el embalaje, y otro era el volumen total del paquete. La mesa RO que se enviaba la base metálica totalmente montada en un bulto y la tapa en otro. Eso nos hacía tener distintos tipos de materiales para proteger el metal y otros para proteger el tablero y un mayor volumen. Estuvimos analizando que si la enviábamos desmontada podíamos poner todas las partes de la mesa en un solo bulto, con lo cual redujimos el número de materiales empleados a 2 solo, que es el cartón y el poliespán, y además redujimos considerablemente el volumen de las mismas. Además de todo esto, redujimos a 0 el número de incidencias que nos llegaban por problemas con el embalaje cuando lo enviamos afuera, puesto que muchas veces a los transportistas se le caía la mesa y nos llegaban rozada o algo así y teníamos devoluciones, y desde que hicimos este nuevo embalaje pues ya no hemos tenido ninguna reclamación. Sí, realizamos un análisis de ciclo de vida del producto. Para ello contamos con todos los departamentos implicados nuevamente, y entonces concluimos que habíamos mejorado los aspectos medioambientales de la mesa. Las conclusiones que sacamos del análisis de ciclo de vida fueron que las etapas que podíamos mejorar eran la selección de materiales, de nuevos materiales, si salían al mercado nuevos materiales con un menor índice de formaldehídos, o en el caso de los barnices, las lacas con menor COP. Los residuos que se generaban durante esta fabricación con estos materiales, y el transporte, una vez embalado el producto, el transporte desde nuestras instalaciones hasta casa de los clientes. La ventaja que hemos encontrado durante el desarrollo de esta acción ha sido que hemos optimizado el consumo de materias primas y de los procesos, así como de la energía consumida. También hemos reducido los materiales que no cumplen con los aspectos medioambientales. Otra de las ventajas es que tenemos acceso al mercado Contra, que tiene como pliego de condiciones requisitos de compra pública verde. El contenido formativo que nos facilitará Ecosign lo consideramos muy importante, puesto que nos puede servir para formar a todo nuestro departamento interno, así como a nuevas contrataciones que podamos realizar en un futuro.